Hola a todos, bienvenidos a un episodio del podcast, una vez más en la noche y ahora con decoración navideña. Ajá, para los que están estamos oyendo, navideños. para los que podcast. no lo ven en YouTube, tenemos un árbol y 3 hombres de nieve Sí. que representan nuestro espíritu navideño, y Juan está tomando Coca-Cola. Porque es Navidad. Salud. Porque aparentemente la Coca-Cola y la Navidad Sí, van muy de la mano. ¿Sabía usted que el osito se lo inventó Coca-Cola? ¿Ese osito? Es de un producto de Coca-Cola, el famoso oso de Navidad. el oso polar se alimentó Coca-Cola. O sea, no el oso polar. No, pero todo el mundo sabe que el osito es de Coca-Cola. Pues ¿por qué? Porque es un icono de la Navidad. Coca-Cola no patrocina un centavo de este podcast y no es una bebida que apoyemos. Bueno, Juan, la verdad, está dejándonos mal parados, pero no apoyamos que la gente consuma Coca-Cola. Si van a consumir, puede ser esa sin azúcar. Esta sí, exacto, es que es, sin azúcar. Eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar del podcast. Nada que ver. Pues un poquito Navidad. Pero es información importante, no tomen Coca-Cola. Pero si nos pagaran por cada vez que hemos dicho Coca-Cola en este principio de podcast, seríamos millonarios. Ok, muy bien. Vamos a arrancar, Juanes. Bueno, Adelante. estamos entrados en las fiestas navideñas, ¿sí o no? Bueno, ya Así entrando. es, ya entrando en el espíritu. Hoy es 5 de diciembre, Ujú, el día que grabamos este podcast, así es. y ya se siente bastante la Navidad. Ya se siente bastante la Navidad. Y muchas veces, como personas que creen en Cristo, en Jesús, olvidamos la relación entre la Navidad y Jesús. Exactamente. Entonces, o tenemos la idea, ¿no?, de la televisión, o la idea, tal vez, la que vemos en las películas, la historia nada más, y con eso. Ok, Sin embargo, es verdad. la idea de este podcast es profundizar un poquito más en la Navidad y Jesús y la Navidad y cómo se relaciona, pues, con todos nosotros. Sí, también quisimos hacer este episodio, bueno, porque la verdad es increíble lo que representa y cuando uno lo ve desde la perspectiva de la Biblia. Hoy más que demitificar ciertas cosas, que sí vamos a hacer algunas. Sí, porque de pronto la gente está escuchando este podcast, algunos pensarán que vamos simplemente a decir, no, Jesús no nació el 25 de diciembre. Y bueno, aunque eso es cierto, probablemente Jesús nació en medio del año, pero es un hecho que no nació en diciembre. Y que la historia de por qué celebramos su nacimiento en esta fecha tiene que ver con apropiación cultural, lo cual es válido, como que una sociedad usa una celebración cotidiana. Bueno, ellos decían, vamos a celebrar mejor que Jesús nació en esta época en vez de celebrar el Dios del Sol. El caso es que no nos vamos a enfocar en eso porque creo que hay más sustancia en hablar de lo que se trata en sí, la natividad, que es la historia del nacimiento de Jesús, básicamente. Ahora, antes de entrar en materia, algo interesante es, y para sacar nuestra sección de mitos y leyendas, Santa Claus, por ejemplo. No, ojo. No voy a arruinar nada, ok, tranquilos. ok. No voy a hablar ni siquiera de eso, pero antes de que surgiera la leyenda de Santa Claus, Martín Lutero, de hecho, es uno de los, si no el primer hombre registrado que empezó a ponerle luces a su árbol de Navidad. Ahí tienen. Reforma protestante. Pero lo otro es, él empezó con esta tradición de reunir a los niños y decirles que Jesús les había traído regalos, y después, de alguna manera, eso denigró y de un momento a otro transicionó a San Nicolás. Podemos hablar de San Nicolás en un próximo episodio porque fue muy importante su contribución a la teología. En fin, hablando ya en tema, perdón, Juan, esta introducción, me estás mirando. ¿Tienes alguna pregunta al respecto? No, nada, todo ¿Seguro? bien. Está bien. Te vi un poco abrumado. Fue bastante, pero está bien. No, básicamente fue una introducción como un gancho, para nuestros oyentes. Bueno, el caso es que ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar en sí de lo que representó el nacimiento de Jesús y por qué importa. Y vamos a enfocarnos de pronto en 3 cosas rápido. Primero, en las visitas que recibió Jesús en su nacimiento, y no solo en eso, sino en la canción de María, que es como el primer villancico. Vamos a hablar del villancico de María, que es una canción mega increíble, conocida como Magnificat, la Magnificat, porque es una magnífica
grandiosa canción. Y vamos a hablar de la visita de los pastores, como lo habla en Lucas capítulo 2, y la visita de los reyes magos, que no son reyes y que no son 3. Otro mito. La Biblia no dice cuántos magos Sí, no. había y tampoco dice que eran reyes. Ahora, ¿de dónde salió la idea de que eran 3? De alguna interpretación rara de la Biblia que algún cura alguna vez hizo, diciendo que se relacionaba con los 3 reyes del oriente en el libro de Salmos, pero no es una relación que se haga porque Mateo no menciona cuántos reyes había. Y la otra es que porque llevaron oro, incienso y mirra, que fueron los 3 regalos, eso pues la verdad no quiere decir que sean 3 personas. Sí, no. No quiere decir, una persona por regalo no era una Por ley. ejemplo, hoy dimos un regalo entre 3. Hoy dimos un regalo entre 3 Exactamente. porque estamos grabando este podcast en el día del cumpleaños de mi papá. Exactamente. Lo celebramos y después nos vinimos acá para que no vayan a pensar. Ajá. Mucha información súper relevante. Súper, como este Muy bien, podcast. muy bien. El caso es que Lucas capítulo 2 nos muestra la historia de por qué Jesús y su nacimiento fue tan importante y por qué lo celebramos todos los años. Aunque no sea el mes de su nacimiento, nos enfocamos en todo un mes recordar lo que significó su nacimiento. Y la Navidad tiene esta esencia de alegría. Es un mes donde muchas personas aprovechan para reunirse, para celebrar, pero a veces no sabemos ni qué estamos celebrando. Y es importante ver, por ejemplo, la alegría que causó el nacimiento de Jesús a aquellos que pudieron entender su significado. Y si nosotros entendemos lo que significa el nacimiento de Jesús, probablemente vamos a entender el porqué de esa alegría. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con esta historia. El ángel viene a unos pastores en Belén y les anuncia, y las palabras exactas son increíbles. Les dice en el versículo 10, pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí, le está hablando a los pastores, les doy noticias de gran alegría que será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo increíble de este texto es estos pastores, ¿qué tipo de pastores eran? ¿Por qué un pastor? ¿Qué representaba eso? Hay un comentario, y esto es algo que algunos académicos del Nuevo Testamento y comentarios bíblicos, y específicamente yo se lo escuché al doctor Mark Bailey, que es profesor de interpretación bíblica. Él comenta sobre este texto haciendo mención a la Mishnah. La Mishnah es el comentario judío del Antiguo Testamento. Y los pastores alrededor de la ciudad de Belén, bueno, alrededor de Jerusalén, en las provincias alrededor, una de ellas Belén, tenían un trabajo especial. No eran cualquier tipo de pastores. Y esto es interesante porque algo que el doctor Bailey decía es que cuando uno va a Israel, los guías tanto árabes como judíos coinciden en la misma historia. Entonces, aunque no está registrada como tal, es una tradición ancestral, esta historia que vamos a hablar de los pastores. Pero los pastores básicamente no eran cualquier tipo de pastores, eran pastores especialmente designados, por lo general, sobre todo en estas regiones, para preparar los corderos para el sacrificio del templo. En la tradición de Israel se sacrificaba un cordero o una paloma o varios tipos de animales, dependiendo del tipo de sacrificio, lo que representaba el arrepentimiento de una persona por sus pecados o del pueblo por sus pecados, y eso les permitía estar en paz con Dios. Estos pastores, como el templo tenía sacrificios diarios, estos pastores criaban los corderos para el sacrificio y eran pastores, por así decirlo, especiales. Y cuando se aparece, hoy les tengo noticias de gran gozo, uno puede verlo como, a la luz de lo que pasó con Jesús, es válido entenderlo como su trabajo está a punto de cambiar, porque todo lo que ustedes hacen se va a cumplir. Hacia lo que apunta lo que ustedes hacen, hoy se cumple, hoy se empieza a cumplir. Sí. Entonces, cuando les dice noticias de gran gozo, realmente el sistema sacrificial estaba apuntando y daba un símbolo al anhelo de la restauración de la relación con Dios, entre Dios y su pueblo. Y
por consecuencia, su pueblo en todas las naciones. Ahora, lo interesante acerca de esto es, los pastores representan y apuntan hacia lo que Jesús iba a hacer, porque Jesús iba a servir como el cordero para ser sacrificado, y el anuncio que hace Juan el Bautista cuando ve a Jesús es: he aquí el cordero que viene a quitar los pecados del mundo. Entonces es profundamente significativo lo que está pasando, porque el ángel le da una señal a los pastores, y esta es la señal. Y por esto es increíble. Dice así: este le servirá de señal, versículo 12, hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, esa es una de las escenas más famosas durante Navidad en todos los centros comerciales y hogares. Casas. Y es un niño en un pesebre, pero a veces no sabemos cómo concebir un pesebre, porque creemos que el pesebre era una caja de madera o un establo como nosotros lo concebimos, pero ningún pesebre en el primer siglo era de madera o tenía algún componente de madera, porque ¿qué hace un borrego cuando ve madera? Lo va a destruir. No era de madera. ¿Qué hacían los pastores? Dentro de una cueva, lo que hacían era excavar o moldar la piedra para que quedara un tipo de cama. O lo hacían de piedra. El caso es que probablemente era dentro de una mini cueva donde preparaban para que los recién nacidos, los borreguitos, corderos recién nacidos, tuvieran un lugar. Swindoll justo habla acerca de eso en uno de sus libros y dice, ¿en serio? Sí, y dice: piense en el hotel más feo que pueda imaginarse, de gasolinera. Bájele un poquito de rango. Exactamente. Y piense que es un poco mejor que dormir en la calle. Así, básicamente es lo que... Exacto. Es una buena imagen, Porque la otra señal era que uno estaba en un pesebre y dos estaba envuelto en pañales. Pero una traducción un poco más literal es: estaba envuelto en paños blancos. Paños blancos era lo que se ponía una persona como su pijama, como su pijama para dormir, y por lo general era también la ropa de cambio, por así decirlo, de María. Porque esto es importante. Porque en la tradición judía era muy indecoroso, o bueno, lo que se hacía era, si una mujer moría, era enterrada en sus propias ropas, en su propia pijama, por así decirlo. No era de nadie más, no era ajena, era de ella misma. Y todas las mujeres, por lo general, llevaban consigo una de estas pijamas de cambio o una ropa para su funeral en caso de que murieran en el viaje. Y en esa época era muy común que una mujer muriera dando a luz. Entonces no es nada raro que ella tuviera eso preparado. Ahora, la señal de que él estaba envuelto en pañales es importantísima, porque no son pañales de bebé, es el atuendo con el que sepultan a alguien. Este bebé nació para morir y resucitar. Pero en este punto, la imagen de los pastores que eran encargados de cuidar a las ovejas que tenían, que iban a ser parte del sacrificio del templo, fueron guiados al pesebre para ver al Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. ¿Cómo? Estando envuelto, probablemente la señal es dando su propia vida. Y eso es bien importante por muchas razones. Pero una de esas razones nos lleva al Antiguo Testamento, a la imagen de Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Y si uno recuerda la escena, ¿qué es lo que pasa? Él va a sacrificar a su hijo, un ángel lo detiene y le dice: no lo hagas. Y la palabra que constantemente Abraham decía es: el Señor proveerá. ¿Cómo proveyó el Señor en esa ocasión? Cuando Abraham levanta su mirada, una vez el Señor lo detiene, ve a un cordero enredado en un arbusto. Es decir, el Señor impidió que Abraham sacrificara a su hijo, pero el Padre Dios no detuvo la mano de su propio hijo para salvar al mundo. Esa es la noticia de gran gozo, que hay una esperanza, que todo hacia lo que apuntaba las señales del Antiguo Testamento se iban a cumplir. Y es increíble que en su propia tierra el Señor nazca en una situación tan precaria, en una ciudad tan insignificante,
Pero al final del día, en Belén, y esto es otra cosa que menciona el doctor Bailey, mucho de lo que he hablado es parte del comentario que él da. Y esto es lo importante. En Belén había una región llamada en hebreo, la traducción es la torre del rebaño o la torre del pastor. Y hay dos momentos donde eso se menciona en la Biblia. Uno es la muerte de Raquel y el otro es en este texto. En Miqueas 4:8, donde dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. ¿Eso qué quiere decir? En ti nacerá el rey, en la puerta de las ovejas o en la torre de las ovejas. Es interesante porque Jesús, durante su vida, nos dice que Él es la puerta de las ovejas, que Él es el pastor de las ovejas, y la señal de que Él es realmente el pastor de las ovejas es que Él se convierte en una oveja para dar su vida por ellas. Y eso es interesantísimo porque nos muestra el tipo de esperanza que vino a traer Jesús. O sea, y cómo es tan importante prestarle atención, por ejemplo, a los detalles tan perfectos que plantea el Antiguo Testamento hacia el nacimiento, ¿no?, de Jesús. O sea, como que hay cosas que el profeta Isaías es una de las cosas que él decía en su libro, y que nacerá en Belén, y cómo él llegó a nacer en Belén, que también es una historia súper interesante. Solo algo divino puede hacer que tantas cosas al mismo tiempo sucedan tan perfectamente. Exacto, y acá hay una implicación práctica. Por ejemplo, en nuestro primer episodio hablamos dónde está Dios en el sufrimiento. Cuando uno explora la historia de la Navidad, y esto es algo que también Keller habla un poquito en un libro llamado La Navidad Oculta, que no he tenido el privilegio de leer totalmente, pero algo que hablábamos en el primer episodio era dónde está Dios en el sufrimiento, y es parte de lo que empezó el podcast. Cuando uno mira la escena de la natividad, lo que sea que uno quiera decir, es imposible no quedar asombrado del hecho de que Jesús, el único ser que tuvo la oportunidad de nacer donde hubiera querido, en la época que hubiera querido, como hubiera querido, decidió nacer en el primer siglo, en un establo, lejos de los poderes de la época. Sí, y que siento que también de todos los momentos que puedes coger, haber nacido en la misma época que los fariseos, claro, y todo eso es denso. Y haber nacido como nació. Hoy en día no conseguimos un bebé naciendo en un lugar que no sea un hospital o de pronto una casa, pero todo el tiempo leemos historias de bebés que no son deseados y que se encuentran en botes de basura, en lugares inhóspitos. Cada persona que tuvo una experiencia de ese tipo puede saber que no hay un lugar realmente donde Dios nos lleve donde Él no haya pasado primero. Y yo creo que parte de la Navidad es celebrar al Dios que está presente, que conoce y nos libertó para siempre. Hay una esperanza que nada ni nadie en este mundo puede quitar. Y la Navidad nos recuerda cuál es esa esperanza. Y cuán increíble es ver, por ejemplo, y los otros visitantes son, más adelante vamos a concluir, pero no quiero perder de vista que hay otros visitantes que son los Reyes Magos, y esto nos muestra otro aspecto de quién es Jesús. Jesús es el Cordero, pero también es el Rey. Y no voy a extenderme mucho en esto, pero si uno mira, por ejemplo, los regalos, el oro, el incienso y la mirra, el oro representa el tipo de regalo que uno le lleva a un rey. El incienso es con lo que los pueblos adoraban. Es un símbolo de adoración. Y la mirra es un símbolo, bueno, era el bálsamo, por así decirlo, para la sepultura. Son tres cosas que eran una realidad en Jesús. El rey, digno de adoración, que iba a dar su vida. Y es chistoso porque los magos del Oriente entendieron mejor que los fariseos de Israel que había nacido el Salvador. A veces es importante no perder de vista de qué se trata la Navidad. Estos reyes magos, que no son reyes, ¿por qué eran llamados magos? Porque eran como el lado espiritual, por así decirlo, de los reinos. Y esta tradición, los persas, los caldeos, y había uno
que era jefe de todos los magos en 600 años antes de Jesús, de lo cual hablamos hace 8 días, y era Daniel. Y Daniel, en muchos sentidos, apuntó a toda una cultura hacia la expectativa de Daniel. Entonces no es un accidente. Y es chistoso porque el Señor tiene una tendencia de hacer que las personas menos esperadas Sí. vean las cosas más increíbles. Por ejemplo, Balaam, él mismo se describía como el hombre muerto de ojos abiertos. Es decir, él sabía que su avaricia, su pecado, y él vio algo que él mismo no disfrutó por su corazón chueco. Pero Sí, ¿qué fue lo total. que él vio? En Números 24 habla su profecía: una estrella guiará al pueblo. ¿Cuál es esta estrella que brilla en medio de la oscuridad? Sino el Salvador de la humanidad, de todo aquel que cree en Él y pone su confianza en Él. Entonces, estos magos viniendo no son un accidente, no es un accidente que aquellos que no deberían haber entrado, Mm, los gentiles, lo reconocen, pero su propio pueblo lo rechaza. Y eso es una imagen increíble de lo que significa poner la confianza en total. Jesús. Y Uno entra a ser la familia de Dios no por mm, merecimiento, sino por sí, gracia. no. Es que toda la vida de Jesús está llena preciso de esos ejemplos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, la mujer que derrama el perfume y los discípulos se sacan de onda, ¿no? Y dicen, hey, pero con esto podríamos alimentar a los pobres. Sí, exacto. O cosas así, ¿no? Siento que la importancia de entender el nacimiento de Jesús también, además de todas las profecías que se cumplieron en el momento, es que nos da una idea de qué es lo que él va a hacer, quién es este niño que nació. Entonces, al entenderla, también entendemos de cierta manera como el ministerio que llevó a cabo aquí en la tierra. Exactamente. Y eso nos deja con cuál es la respuesta apropiada a eso. No se puede quedar en información y ya, no es información cualquiera. ¿Cómo reaccionó María al hecho de que ella iba a dar a luz al Salvador? ¿Cómo Mm, debemos reaccionar nosotros al saber que Jesús vino y cumplió aquello para lo cual había venido? Y hay un texto que es como básico, y básico no en el sentido de que es muy conocido, sino es tan importante, y es el primer villancico, donde ella canta una canción: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán dichosa todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, su misericordia es de generación a generación. Y yo creo que lo que nos deja este texto y lo que nos deja el villancico de María es la razón por la que ella da gracias es: el Señor ha mirado mi bajeza. Y eso es lo que el Señor ha hecho con todos los que ponemos nuestra confianza en Él. Engrandece mi alma al Señor. Es la respuesta correcta. Adoración. Adoración es la respuesta correcta. Y la adoración es celebrar lo asombroso, misericordioso e inmerecidamente bueno que es Dios. Entonces, ¿qué es la Navidad? La Navidad es la oportunidad para que uno tenga un momento de pausa y piense en esto. La familia se reúne mm, y este ha sido un año particularmente difícil. Y esta es nuestra oportunidad de reunirnos, mirar a Jesús y recordar: eso es lo que realmente importa. Tantas veces se pierden: yo quiero esto, yo quiero que me compren lo otro, yo quiero... mm. Pero cuánta más paz, cuánta más alegría habría si nos reuniéramos un momento el 24 de diciembre y pensáramos simplemente que este año, de todas las cosas que nos pudo haber enseñado, nos puso la mirada en lo que, o debió haber sido para nosotros, el momento de poner la mirada en lo que importa. No importa tanto lo que en el 2019 para nosotros de pronto habían cosas que eran cruciales, realmente no son tan cruciales, pero la vida es frágil, la eternidad es para siempre y el Salvador Mm. vino a salvar a los suyos, todo aquel que crea. Y yo creo que el mensaje de la Navidad se resume en: Él vino para llevar, vivir en carne propia, el sufrimiento más profundo para darnos el Mm. gozo más eterno, más increíble, más duradero y más profundo que una persona puede vivir. De eso se trata la Navidad. Entonces, por eso, lo mejor es cantar: realmente Dios ha visto la bajeza nuestra
y sin merecerlo nos salvó porque lo necesitamos. Sí, total. Y yo creo que para ya concluir, ¿no? El podcast. Primero es súper importante aprender de esto antes de Navidad, porque muchas veces, y más ahorita donde tal vez es difícil, ¿no? Es una Navidad diferente. Es fácil más bien quitar la mirada del propósito de la Navidad, ¿no? Porque es fácil decir, no tengo para mi familia, no tengo que dar, pero al final del día podemos no tener nada y tenerlo todo porque Jesús hizo todo. Entonces es un momento increíble para saber el por qué hacemos lo que hacemos, por qué celebramos lo que celebramos. Ups, le pegué al micrófono. Y recordar. Exacto, María nos recuerda qué celebrar. Engrandece mi alma al Señor y me regocijo en mi Dios. Su alegría era en Dios, no en los regalos que recibía. Esos pasan, se acaban, se pierden y probablemente este año en la situación de muchos no se puedan recibir. Exacto. Y eso no les roba la Navidad. Exacto. Más bien nos da la oportunidad para realmente disfrutarla de verdad. Cuando nuestra alegría es Jesús, todo cambia. Entonces, así es. Salud por eso. Salud por eso. Sí. Mentiras. Juan está tapando su bebida. Y es un buen momento para terminar el podcast. Y algo importante a agregar, aprovechando que ya estamos acabando, es darle gracias a las personas que postearon y compartieron. Bueno, Spotify hace esto de resumen del año. ¿Cuál? Bueno, va. No, di. ¿Cuál fue tu podcast número 1? Mi podcast número 1. Dentro de 8 días se los voy a decir. No, es broma. Les voy a ser honesto. No me gusta escuchar mi propia voz. Yo tampoco me lo... Bueno, la gente ya sabe que yo no les voy a ser honesto. ¿Quién ha escuchado todos los podcasts pacientemente? Vicky. Vicky. El güero. Omar ha escuchado que está varios. Acá, el hombre atrás de la cámara. Omar le tocó escuchar hasta los de inglés. El hombre atrás de la cámara que nadie conoce. Sí. El caso es que la razón por la que no los he escuchado completos es porque me da un poco de pena. No, pues que ya los hablaste tú, si me hago entender. O sea, exacto, entonces escucharme y decir, wow, sí, tengo razón. Wow, qué increíble. Oírme decir, wow, qué increíble. Todo el podcast, es un poco. Entonces les voy a ser honesto. Mi podcast número 1 no lo voy a decir. Yo voy a decir el mío, para que lo oigan. ¿Cuál es? Es un nombre. R.C. Sproul. Fue mi podcast número 1. Sproul. No sé, yo lo oigo en español. Bueno, muy bien, Juan. Sí, es un una aplauso vez, mira para que me salió Juan. 2 episodios en un día, me oí. Un aplauso para Juan. Bueno, el caso es que estamos muy agradecidos porque compartieron, muchos escucharon como 800 minutos del podcast, que es creo que todos los minutos, otros 500, otros, una persona, como 2 personas, 11 episodios en un día. Y solo quiero y queremos todo el equipo darles gracias por compartirlo, por escucharlo y decirles que oren mucho por nosotros y nos ayuden compartiéndolo a las personas que sepan que les es edificante y les va a ayudar a explorar lo que es la fe cristiana. Feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos vemos pronto.